Música elegante resonaba en el salón principal de la Hacienda San Gabriel, un espacio histórico restaurado a las afueras de la Ciudad de México, donde antiguos muros de piedra se mezclaban con modernas lámparas de araña y mesas impecablemente decoradas. Era la fiesta más comentada del año, organizada para celebrar el 30º cumpleaños de Alejandro Beltrán, heredero del conglomerado Grupo Beltrán, uno de los imperios empresariales más poderosos de Latinoamérica. Empresarios, políticos, artistas e influencers circulaban por el salón con copas de champán importado en la mano, trajes a medida, risas calculadas y miradas atentas a cada uno. Nada allí era casual. Todo giraba en torno al estatus. Alejandro caminaba por el pasillo como si supiera que ese lugar le pertenecía. Alto, seguro de sí mismo, con un traje italiano oscuro que parecía a su medida, recibía a los invitados con sonrisas fugaces y palabras vacías. Desde pequeño había aprendido que el carisma era una herramienta, no un sentimiento. Hijo único de una familia rodeada de secretos, creció escuchando que algún día lo heredaría todo, y lo creía con la naturalidad de quien nunca ha necesitado ganarse la vida. Mientras los camareros circulaban en silencio, un hombre mayor y aparentemente fuera de lugar se acercó a la entrada lateral de la fiesta. Vestía ropa sencilla y desgastada, un abrigo desgastado por demasiados inviernos y zapatos polvorientos. Su rostro mostraba profundas huellas de una larga vida, pero sus ojos tenían algo diferente. No eran opacos ni sumisos. Observaban todo con calma, como si reconocieran cada detalle de aquel lujoso ambiente. Se detuvo cerca de la puerta, ignorado por la mayoría, confundido con parte del personal o alguien que se había perdido en el lugar equivocado. Dos guardias de seguridad intercambiaron miradas de desconfianza al verlo. Uno de ellos se acercó, intentando mantener la postura educada que exigía el evento, pero con el tono firme de quien suele poner límites. Preguntó si tenía invitación. El anciano solo respondió que sí lo habían invitado, pero que no había traído nada. No alzó la voz. No dio muchas explicaciones. Simplemente esperó. El guardia de seguridad rió para sí mismo, ya cansado de esta situación. Esa noche, varios curiosos habían intentado acercarse a la fiesta, atraídos por los coches de lujo y la intensa actividad. Antes de que pudiera insistir, apareció Alejandro, atraído por la pequeña multitud cerca de la entrada. Su mirada evaluó rápidamente la escena y, al ver al anciano allí, su rostro se endureció con impaciencia. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó sin poder ocultar su irritación. El guardia de seguridad explicó rápidamente que el hombre decía haber sido invitado, pero no tenía credenciales. Alejandro lo miró de arriba abajo, como si analizara un objeto fuera de lugar. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. «Esto es una fiesta privada, no una plaza pública», dijo, lo suficientemente alto como para que algunos de los presentes lo oyeran. «No sé cómo entraste, pero claramente estás en el lugar equivocado». El anciano no respondió de inmediato. Simplemente sostuvo la mirada de Alejandro con calma. Esto molestó al heredero más de lo que quería admitir. «Solo quiero entrar», dijo finalmente el hombre. Su voz era firme, profunda y de una tranquilidad desconcertante. Alejandro soltó una breve risa burlona. «¿Entra? ¿Aquí? ¿De verdad crees que perteneces aquí? Este lugar cuesta más de lo que ganarías en toda tu vida». Algunos invitados cercanos rieron en voz baja. Otros observaban en silencio, curiosos ante la inesperada escena. El anciano respiró hondo, como si midiera cada palabra antes de pronunciarla. «Pertenecer no es cuestión de dinero», respondió. Pero esa noche a Alejandro no le interesaba la filosofía barata. «Ya basta», dijo, haciendo un gesto de impaciencia con la mano. «Seguridad, saquen a este hombre de aquí antes de que arruine el ambiente de la fiesta». El anciano dio un pequeño paso al frente, ignorando los guardias de seguridad que se acercaban. Alejandro frunció el ceño, incómodo ante la silenciosa audacia de aquel gesto. «No lo entiendes», continuó Alejandro, ahora más alto. «La gente como tú se pasa la vida mirando escaparates, soñando con un mundo que nunca será suyo. Este lugar no es para mendigos». La palabra quedó pesada en el aire. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, pero nadie intervino. El anciano bajó la cabeza un instante, no en señal de sumisión, sino como quien guarda un viejo recuerdo. Cuando volvió a mirar a Alejandro, había algo nuevo en su expresión. No era ira, no era tristeza, algo más profundo. «¿Estás seguro de lo que dices?», preguntó con calma. Alejandro puso los ojos en blanco. «Claro que sí. Ahora vete».
Los guardias de seguridad finalmente le tocaron el brazo al anciano para sacarlo. No se resistió. Simplemente se dejó guiar, con la mirada fija en Alejandro hasta que desapareció por la puerta. La música volvió a llenar la sala, las conversaciones recuperaron su tono alegre y el incidente pareció resuelto. Para Alejandro, no fue más que otra molestia. Pero al otro lado de la propiedad, mientras se alejaba lentamente de la fiesta, el anciano se detuvo. Observó los jardines iluminados, los autos de lujo estacionados y el bullicio de la gente celebrando. Ajeno a todo, una sonrisa casi imperceptible se dibujó en su rostro. Dentro de la fiesta, Alejandro ya había olvidado el incidente. Recibía elogios, brindaba con inversionistas y posaba para fotos. Su celular vibraba constantemente con mensajes de felicitación y propuestas de negocios. Todo parecía bajo control. Todo parecía perfecto. Entonces su madre, Elena Beltrán, se acercó a él, pálida y con la mirada preocupada. A diferencia de los demás invitados, ella no sonreía. «Alejandro, tenemos que hablar ahora», dijo en voz baja, agarrándolo fuertemente del brazo. Intentó disimular su incomodidad. «¿Ahora? Mamá, es mi fiesta. No es una petición, es urgente». Lo llevó a un rincón más apartado de la habitación, lejos de oídos curiosos. Alejandro se dio cuenta de que algo andaba mal. Su madre respiró hondo antes de volver a hablar. «¿Despediste a un hombre de la fiesta? ¿A un señor mayor, vestido con sencillez?» Alejandro levantó una ceja. «Sí, apareció un mendigo intentando entrar». «¿Por qué?» El rostro de Elena palideció aún más. Se llevó la mano a la boca, como si intentara contener un temblor. «Alejandro, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer?» Se rió con impaciencia. «Mamá, por favor, no me arruines la noche con esto». Pero Elena no se rió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ese hombre», dudó, «ese hombre no es quien crees». Alejandro sintió una extraña incomodidad, una sensación de frío en el estómago. «¿De qué estás hablando?» Elena tragó saliva con dificultad. Antes de que pudiera responder, uno de los asesores más importantes de la familia se acercó apresuradamente, ignorando por completo la formalidad del evento. «Señora Beltrán, necesitamos hablar con usted inmediatamente», dijo, visiblemente nervioso. «Se trata del fundador». Alejandro sintió que se le aceleraba el corazón. «¿El fundador? Pero eso es imposible». Elena cerró los ojos por un segundo, como si ya supiera la respuesta antes incluso de oírla. «Ha vuelto, Alejandro», dijo el asesor, y lo vio todo. El sonido de la música parecía distante en ese momento. Las luces del pasillo perdieron su brillo. Alejandro sintió temblar el suelo bajo sus pies mientras una sola pregunta resonaba en su mente. ¿Quién era, después de todo, el hombre al que había humillado delante de todos? Y por primera vez en su vida, Alejandro Beltrán se dio cuenta de que tal vez no era dueño de nada. Alejandro se quedó inmóvil unos segundos, intentando procesar las palabras del asesor. El fundador. Esa palabra siempre le había sonado distante, casi mítica, como una figura del pasado sepultada en viejas fotografías e historias mal contadas. Desde niño, había oído que el fundador del grupo Beltrán había fallecido años atrás, dejando todo organizado para las generaciones futuras. Nunca lo había cuestionado. Nunca lo necesitó. ¿Estás diciendo que está vivo?, preguntó Alejandro, en voz más baja de lo que pretendía. El ayudante asintió lentamente, con un nerviosismo nunca antes expresado en su rostro. Elena agarró con fuerza el brazo de su hijo, como si temiera que se cayera allí mismo. «Vivo y muy lúcido», añadió el asesor, y simplemente abandonó la propiedad. El corazón de Alejandro empezó a latir erráticamente. Sintió un calor que le subía por la nuca, mezclado con una incómoda sensación de vergüenza que no encajaba con su personalidad. Intentó reaccionar con ironía, como siempre hacía cuando se sentía amenazado. ¿Es una broma? ¿Quién haría algo así hoy en día? Elena negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No es broma. ¿Sabía que este día llegaría? Simplemente no me lo imaginaba. Alejandro apartó el brazo, retrocediendo un poco. ¿Sabías? ¿Sabes qué? Exactamente. Respiró hondo, como si abriera una puerta que había mantenido cerrada durante décadas. Sabía que él regresaría. Sabía que un día su abuelo aparecería para ver con sus propios ojos lo que habíamos hecho con su legado. La palabra abuelo lo golpeó como un golpe silencioso. Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Su abuelo? ¿El fundador? Ese hombre sencillo,
¿El mendigo? Es imposible, murmuró. Mi abuelo murió antes de que yo naciera. Eso te dijimos, respondió Elena con voz temblorosa. Pensamos que era lo más seguro. ¿Para quién? Alzó Alejandro la voz, atrayendo miradas curiosas. ¿Para mí o para ti? Antes de que pudiera responder, el asistente los interrumpió de nuevo. Señora, dejó un mensaje. Dijo que no vino a la fiesta. Vino por su nieto. Alejandro se quedó sin aliento por un momento. Por su nieto. La imagen del anciano, tranquilo y sereno, siendo escoltado fuera mientras lo llamaba mendigo, cruzó con fuerza su mente. Cada palabra pronunciada resonaba ahora como un error indeleble. ¿Dónde está ahora?, preguntó Alejandro, perdiendo su arrogancia. Se le vio caminando hacia el centro histórico. Dijo que prefería ir a pie. Sin pensarlo dos veces, Alejandro empezó a moverse. Elena intentó sujetarlo, pero él se soltó. Necesito hablar con él, dijo. Ahora, cruzó el salón sin ver a los invitados, ignoró las preguntas y abandonó la fiesta como si nunca hubiera existido. Afuera, el aire fresco de la noche lo golpeó con fuerza. El conductor se apresuró a abrir la puerta del coche, pero Alejandro hizo un gesto de rechazo. No, caminaré. A cada paso, la imagen de la humillación se hacía más pesada. Cruzó los jardines de la hacienda, cruzó la puerta principal y siguió el camino de piedra que conducía a la ciudad. Nunca antes había caminado allí sin seguridad, sin escolta, sin privilegios. Por primera vez, se sintió pequeño. Mientras tanto, el anciano caminaba tranquilamente por las calles iluminadas de la Ciudad de México. Se cruzó con vendedores ambulantes, músicos callejeros y turistas distraídos. Nadie lo reconoció, y eso no le molestó. Al contrario, fue precisamente allí, entre la gente común, donde siempre se sintió pleno. Se sentó en un banco de la plaza de Santo Domingo, observando atentamente la actividad. Esa ciudad había cambiado mucho desde la última vez que había caminado por esas calles sin prisa. Rascacielos donde antes había casas bajas, coches donde antes había silencio. Sin embargo, la esencia permanecía. Alejandro llegó sin aliento unos minutos después. Reconoció al hombre de inmediato, sentado con las manos apoyadas en un simple bastón. Se detuvo a unos metros, vacilante. No sabía cómo empezar. Nunca se había disculpado de verdad con nadie. El anciano no necesitaba mirar atrás para saber que estaba allí. Pensé que no vendrías, dijo con calma. Alejandro tragó saliva con fuerza y dio unos pasos más. Yo no sabía quién eras. El anciano sonrió levemente. Casi nunca lo saben. Un pesado silencio los envolvió. El ruido lejano de la ciudad inundó el espacio, pero no alivió la tensión. ¿De verdad eres mi abuelo?, preguntó Alejandro con dificultad. Soy el padre de tu padre, respondió el anciano. O mejor dicho, lo era, porque me arrebataron ese derecho hace mucho tiempo. Alejandro sintió una punzada en el pecho. ¿Por qué? ¿Por qué fingieron que estabas muerto? El anciano respiró hondo, afianzando su bastón. Porque el dinero cambia a la gente, porque el poder da miedo, y porque, al darme cuenta de en que se estaba convirtiendo mi propia familia, preferí desaparecer antes que observar de cerca. Alejandro se sentó en el banco de enfrente, derrotado. Todo lo que siempre había creído sólido comenzaba a desmoronarse. Entonces, ¿todo esto sigue siendo tuyo? ¿El grupo? ¿Las empresas? El anciano miró directamente a los ojos de su nieto. Nunca habían dejado de estarlo. Alejandro sintió un escalofrío en la espalda. Pero mi padre, mi madre, lo manejan, dijo el anciano. Nunca han sido sus dueños. Eso siempre ha quedado muy claro en los documentos. Pero tú creciste creyendo en una versión diferente. Alejandro se pasó las manos por la cara, intentando ordenar sus pensamientos. El peso de la humillación regresó con fuerza. Lo llamé mendigo. Hice que lo echaran. Delante de todos. El anciano observaba atentamente a su nieto, sin ira, sin desaprobación explícita, solo con una tristeza contenida. ¿Sabes qué fue lo más difícil?, preguntó. No fue que me expulsaran. Fue darme cuenta de que no reconocía nada de lo que intenté enseñarle a esta familia. Alejandro sintió que le ardían los ojos. Puedo arreglarlo. Puedo disculparme públicamente. Puedo. El anciano levantó la mano, interrumpiéndolo. No se trata de palabras, Alejandro. Se trata de en quien te has convertido creyendo que todo te pertenecía. Siguió un largo silencio.
La gente pasaba, sin percatarse de que allí se decidía el destino de un imperio. Mañana por la mañana, continuó el anciano, habrá una reunión extraordinaria de consejo. Estarás allí. Alejandro levantó la vista rápidamente. ¿Por qué? Para escuchar, respondió. Por primera vez, el anciano se levantó con dificultad, apoyándose en su bastón. Antes de irse, se detuvo y dijo, sin volverse, la verdadera prueba no es heredar todo, es descubrir si mereces conservar algo. Y luego se alejó, mezclándose con la multitud. Alejandro permaneció allí, inmóvil, sintiendo el peso de cada decisión equivocada, cada palabra desconsiderada, cada gesto de desprecio que ahora regresaba como un espejo. Cruel. Por primera vez, el heredero millonario comprendió que podía perderlo todo antes siquiera de poseer oficialmente nada. Y el amanecer que se acercaba no traería celebración, sino juicio. Amaneció sobre la Ciudad de México, gris como un rayo de sol, como si el cielo compartiera el peso que Alejandro llevaba en el pecho. No durmió. Pasó la noche paseándose de un lado a otro en el lujoso apartamento que siempre le había parecido demasiado pequeño para contener su ego, pero que ahora parecía demasiado grande para ocultar su inquietud. Cada detalle del lugar, los cuadros caros, los muebles importados, las vistas panorámicas, le recordaba que tal vez todo esto nunca había sido realmente suyo. A las 7 en punto, el teléfono vibró. Un breve mensaje del asesor confirmó lo que había dicho el anciano. Junta extraordinaria. Citación inmediata. Asistencia obligatoria. Sin más explicaciones. Sin formalidades. Solo la orden. Alejandro vestía un traje sencillo, algo inusual para alguien acostumbrado a presumir de marcas de diseño y exclusividad. De camino a la sede del Grupo Beltrán, el tráfico parecía más ruidoso, más agresivo. Por primera vez, observó a la gente en las aceras con otros ojos. Rostros apresurados, cansados, invisibles. ¿Cuántas veces había pasado junto a ellos sin ver nada más que obstáculos? El edificio del grupo se alzaba imponente sobre Paseo de la Reforma, con su cristal y acero reflejando el sol de la mañana. Siempre había sido un símbolo de poder absoluto. Al cruzar las puertas giratorias, Alejandro percibió algo diferente. Los saludos eran más comedidos, las miradas más largas. Algunos empleados susurraban discretamente. La noticia se había difundido más rápido de lo que imaginaba. En la sala de juntas, todos ya estaban sentados cuando entró. Hombres y mujeres con expresiones rígidas, algunos veteranos que conocían la empresa desde antes de su fundación, otros recién llegados atraídos por el prestigio y el dinero. En el centro de la mesa, el presidente permanecía vacío. Alejandro se sentó, sintiendo el corazón latir con fuerza. Su madre estaba allí, pero evitaba mirarlo. El silencio era denso, casi opresivo. Minutos después, la puerta se abrió lentamente. El anciano entró sin prisa, apoyado en su bastón, con la misma ropa sencilla de la noche anterior, ahora limpia, pero aún discreta. Su presencia fue suficiente para que todos se pusieran de pie al instante. Algunos con genuino respeto, otros con un miedo apenas disimulado. Alejandro permaneció sentado un segundo más, no por arrogancia, sino por la sorpresa. Ver a ese hombre allí, en ese espacio de poder supremo, hacía que todo pareciera surrealista. «Puedes sentarte», dijo el anciano con voz tranquila. Ocupó la silla central como alguien que nunca dejó de pertenecer a ella. Sin grandes discursos ni presentaciones, solo su presencia. «Gracias por venir con tan poca antelación», comenzó. «Imagino que tienes muchas preguntas, pero hoy no estoy aquí para responderlas todas. Estoy aquí para observar». Algunos miembros del consejo intercambiaron miradas nerviosas. Durante muchos años, seguí todo a distancia. Informes, cifras, decisiones estratégicas. Todo funcionaba sobre el papel. Pero las empresas no solo se basan en ganancias, se basan en valores. Y eso es lo que pude comprobar personalmente. Su mirada recorrió la habitación hasta posarse en Alejandro. El silencio se hizo aún más denso. «Anoche», dijo el anciano, «me trataron como a alguien desechable. No por el sistema de seguridad, ni por los empleados, sino por el heredero directo de este imperio». Alejandro sintió que le ardía la cara. Algunos miembros del consejo se removieron en sus asientos. «No vine aquí a exigir un castigo inmediato», continuó. «Vine a comprender si este grupo aún sabe reconocer la dignidad cuando no la lleva un traje caro». Uno de los directores más veteranos aclaró la garganta. «Con el debido respeto»,
Señor, creíamos que se había jubilado definitivamente. El anciano sonrió levemente. No me giré, solo observé en silencio. Abrió una carpeta sencilla y sacó algunos documentos. Estos documentos garantizan que todas las decisiones estratégicas finales sigan pasando por mí, algo que muchos aquí parecen haber olvidado. Un murmullo resonó por la habitación. Alejandro sintió que el mundo daba vueltas. Todo lo que le habían prometido ahora parecía frágil, colgando de hilos invisibles. «Quiero saber de ti, Alejandro», dijo de repente el anciano. Todas las miradas se volvieron hacia él. Alejandro respiró hondo. Tenía la garganta seca, pero se puso de pie. «Cometí un error», empezó. «Ayer actué como alguien que cree que el dinero define el valor de las personas. No hay excusa para eso». El anciano permaneció impasible. «Pero no se trata solo de ayer», continuó Alejandro con voz más firme. «Se trata de todo lo que aprendí mal, de que nunca me cuestionaran, de que nunca oí uno rotundo». Elena cerró los ojos, abrumada por la emoción. «Si aún tengo alguna posibilidad», dijo Alejandro, «no de heredar, sino de aprender, acepto empezar desde cero». Algunos concejales fruncieron el ceño. Otros parecieron sorprendidos por esa postura inesperada. «¿Desde cero?», repitió el anciano. «Sí, sin privilegios, sin título, sin apellido como escudo». El silencio se prolongó durante largos segundos. El anciano observaba cada microexpresión, cada reacción a su alrededor. «Muy bien», dijo finalmente. «Entonces, probemos esto». Se dirigió al consejo. «A partir de hoy, Alejandro Beltrán no ocupará ningún cargo ejecutivo. Ninguno». Una conmoción colectiva llenó la sala. «Será transferido a una de las unidades operativas del interior, como empleado regular. Salario base, horario fijo, sin conductor, sin asistentes». Alejandro sintió una mezcla de miedo y alivio. Asintió sin dudarlo. «Y una cosa más», añadió el anciano. «Durante este periodo, no podrá usar el apellido Beltrán profesionalmente». Algunos concejales intentaron protestar, pero la mirada del anciano lo silenció. «Cualquiera que no esté de acuerdo con esta decisión puede irse ahora». Nadie se puso de pie. El anciano cerró su maletín y se apoyó en su bastón. «La verdadera herencia no es el dinero», dijo. «Es el carácter. Y este no se puede transferir por contrato». Se levantó y, antes de irse, volvió a mirar a Alejandro. «Veremos quién eres realmente cuando nadie te reconozca». La puerta se cerró detrás de él. Alejandro se sentó lentamente, sintiendo el peso de esa decisión aplastar todo lo que había sido hasta entonces. Por primera vez, el heredero millonario no tenía garantías, ni estatus, ni poder. Y, extrañamente, esto lo aterrorizó y lo liberó al mismo tiempo. Afuera, el anciano caminaba por el pasillo con paso firme. Sabía que el camino sería largo. Sabía que su nieto podría fracasar. Pero también sabía que esta era la única oportunidad real de romper el ciclo. El imperio no necesitaba otro heredero arrogante. Necesitaba a alguien digno de mantenerlo. Alejandro salió del edificio del Grupo Beltrán sin escolta, sin chofer, sin miradas reverenciales. El sol ya estaba alto, y la avenida seguía su ritmo indiferente, como si nada hubiera pasado. Por primera vez, caminó hacia el metro. El ruido, los empujones, las miradas sospechosas. Todo aquello le parecía un mundo paralelo que siempre había existido a su alrededor, pero que nunca había necesitado habitar. Dentro del vagón abarrotado, sintió la incomodidad del calor, el olor a perfume barato mezclado con el sudor de la mañana. Una mujer lo empujó sin disculparse. Un hombre se quejó a gritos de llegar tarde. Alejandro intentó mantener el equilibrio agarrándose a una fría barra de metal. Esa simple experiencia lo dejó extrañamente vulnerable. Nadie lo reconoció. A nadie le importó. Horas después, ya en el interior del estado de Puebla, se bajó del autobús con una sencilla mochila a la espalda. La unidad operativa a la que lo habían enviado estaba cerca de una zona industrial rodeada de barrios modestos, sin fachadas de espejos ni alfombras rojas. Solo almacenes, camiones y gente entrando y saliendo a paso apresurado. En la puerta, un supervisor de mediana edad lo recibió con un portapapeles en la mano. Echó un vistazo rápido a los documentos. Alejandro, sin apellido, confirmado. Turno de 7 a 4. Sector logístico. Alejandro asintió, sin reverencia, sin curiosidad. El primer día,
Aprendió a apilar cajas, organizar inventarios y a seguir órdenes sin rechistar. Sus manos, acostumbradas a los apretones de manos y a las copas de cristal, se volvieron ásperas en pocas horas. Le dolía el cuerpo. El tiempo parecía transcurrir más despacio. Algunos compañeros lo observaban con recelo, otros con indiferencia. Durante el descanso, se sentó solo a comer algo sencillo: arroz, frijoles, pollo. Miró a su alrededor. Risas sinceras, quejas del trabajo, historias familiares. Había una humanidad pura en ellos que nunca había experimentado en almuerzos corporativos. Un hombre mayor se sentó frente a él. Se llamaba Mateo. Tenía las manos marcadas y la mirada atenta. La primera semana siempre es la peor, dijo, como si pudiera leer los pensamientos de Alejandro. Alejandro intentó sonreír. Nunca había trabajado así antes. Mateo asintió. Es obvio, pero nadie nace sabiéndolo todo. Simplemente no te rindas demasiado pronto. Esas simples palabras siguieron resonando en la mente de Alejandro durante el resto del día. Pasaron las semanas. El orgullo inicial dio paso al cansancio. Hubo días en que pensó en rendirse, en pedirle a su madre que intercediera, en tomar un atajo. Pero cada vez que surgía la tentación, la imagen de su abuelo sentado tranquilamente en la plaza volvía a su mente. La mirada firme, la frase final: ya veremos quién eres cuando nadie te reconozca. Y nadie lo reconoció. Mientras tanto, en los niveles más altos, el impacto de la decisión del fundador comenzaba a resonar. Algunos ejecutivos se sentían incómodos. Otros temían que este enfoque humanizado debilitara la autoridad del grupo. Elena observaba todo en silencio, dividida entre el orgullo de ver a su hijo enfrentarse a la realidad y el miedo de perderlo en un mundo que ella misma había aprendido a evitar. Un día, Alejandro presenció algo que lo afectó profundamente. Cargaban un camión a toda prisa, ignorando los protocolos de seguridad. Un joven empleado casi se lesiona intentando seguir el ritmo del supervisor temporal. Alejandro intervino instintivamente, advirtiendo del riesgo. El supervisor se rió. Si no puedes con ello, renuncia, dijo. Algo se quebró dentro de Alejandro en ese momento. No era ira, era reconocimiento. Ya había estado antes en esa situación. Esa noche, regresó a su pequeña habitación alquilada y permaneció sentado en la cama durante largos minutos en silencio. Por primera vez, comprendió el verdadero peso de las decisiones tomadas desde arriba. Cada orden irreflexiva tenía un rostro, un cuerpo, una consecuencia. Mientras tanto, el antiguo fundador observaba todo a distancia, recibiendo informes no solo financieros, sino también humanos. Habló con empleados veteranos, recorrió las unidades sin previo aviso, escuchó más de lo que habló, observó con cautela cómo empezaban a surgir pequeños cambios. Alejandro ya no era el mismo, no porque estuviera sufriendo, sino porque empezaba a ver las cosas con claridad. Una tarde, al final de la jornada laboral, Mateo se le acercó. «Has cambiado», dijo. «Al principio parecías perdida. Ahora pareces más despierta». Alejandro respiró hondo. «Creo que empecé a escuchar». Mateo sonrió. «Eso ya es más de lo que mucha gente hace allá arriba». Esa noche, Alejandro escribió un comentario anónimo en un video en línea, relatando, sin detalles, cómo aprendió a perder para finalmente comprender. Terminó con una simple petición: si esta historia te hizo reflexionar, comenta. Si te conmovió, dale a me gusta. Y si quieres ver más cambios reales, sígueme. No se dio cuenta, pero ese simple gesto marcó el comienzo de algo más grande, porque la verdadera prueba aún estaba por llegar. La crisis comenzó silenciosamente, casi invisiblemente, como suelen ocurrir las cosas más peligrosas. Un retraso de un proveedor local, luego dos, y luego una serie de pequeños errores de los que nadie quería responsabilizarse. El almacén de Puebla entró en un ritmo tenso, con supervisores presionados por objetivos poco realistas y empleados trabajando al máximo para evitar sanciones. Alejandro sintió la presión incluso antes de que nadie dijera nada. Esa mañana, encontró a Mateo sentado allí, luciendo más serio que de costumbre. «Se avecina algo gordo», murmuró. «Cuando empiezan a pedirte que huyas sin explicar por qué, es porque alguien allá arriba metió la pata». Alejandro tragó saliva con dificultad. Por primera vez, se dio cuenta de que ahora formaba parte de ese alguien ahí abajo. A lo largo del día, los camiones entraban y salían sin un orden claro. Las hojas de cálculo cambiaban. Las órdenes se contradecían.
Un supervisor le gritaba a otro. Un error de ruta provocó que una carga completa se enviara al destino equivocado, lo que resultó en una pérdida inmediata. El ambiente se volvió explosivo. A última hora de la tarde, se convocó una reunión improvisada en el almacén principal. Todos se pusieron de pie. El gerente regional, conocido por su rigor, habló con tono cortante, amenazando con recortes, sanciones y despidos si no se corregían las cifras para el final de la semana. Alejandro sintió un nudo en el estómago. No se trataba de una simple mala gestión. Era un efecto dominó. Y él sabía, mejor que nadie, cómo solían acabar las decisiones precipitadas tomadas a distancia. Esa noche no pudo dormir. Repasó mentalmente cada proceso, cada fallo, cada conversación suelta que había escuchado en las últimas semanas. Algo no cuadraba. En mitad de la noche, se sentó a la sencilla mesa de su habitación y empezó a escribir, garabateando soluciones, dibujando diagramas de flujo, corrigiendo cuellos de botella. No como heredero, como alguien que ahora entendía las bases operativas. Al día siguiente, llegó temprano. Buscó a Mateo y a otros 2 empleados con experiencia. Les habló con suavidad y cuidado. Si reorganizamos la carga antes de mediodía, ajustamos las rutas locales y disminuimos la velocidad en este punto, podemos evitar el colapso total. Lo miraron con sorpresa. ¿Desde cuándo entiendes esto?, preguntó uno de ellos. Desde que dejé de fingir que lo sé todo, respondió Alejandro. Hubo silencio. Luego, un asentimiento. Decidieron intentarlo. Durante horas, trabajaron casi en secreto, ajustando procesos sencillos que nadie en la oficina central parecía notar. El resultado fue inmediato. Menos errores, menos retrabajo, menos estrés. Al final del día, el flujo de trabajo había mejorado visiblemente. El gerente regional se dio cuenta. Llamó a Alejandro aparte en privado. ¿Quién autorizó estos cambios? Alejandro respiró hondo. Nadie. Pero si no lo hubiéramos hecho, el daño habría sido el doble mañana. El hombre lo miró fijamente durante varios segundos. No gritó, no sonrió. Simplemente dijo, ten cuidado. Demasiada iniciativa suele resultar molesta. Esa misma semana, la crisis alcanzó su punto álgido para la empresa. Red informa. Inversionistas inquietos. Reuniones de emergencia. Elena fue presionada por asesores que sugirieron recortar costos rápidamente, incluyendo el cierre de la unidad de Puebla. El anciano fundador escuchó todo en silencio. Luego, solo hizo una pregunta. ¿Y qué hay de la fábrica? ¿Alguien sabe qué está pasando allí? Nadie respondió. La noche siguiente, se presentó sin avisar en la unidad. Caminó por los pasillos, observó los rostros cansados, escuchó historias fragmentadas. Se detuvo junto a un grupo que organizaba la carga manualmente. Entre ellos estaba Alejandro, sudoroso, concentrado, ayudando a apilar cajas como cualquier otro. El abuelo no se acercó, se limitó a observar. Por primera vez, no vio a su nieto como un heredero, sino como alguien verdaderamente integrado en ese sistema. Al día siguiente, la decisión cayó como un trueno silencioso. La unidad no se cerraría. Al contrario, allí se iniciaría un proyecto piloto de reestructuración, sin anuncios públicos, sin marketing, solo un cambio real. Llamaron a Alejandro a una pequeña habitación. El fundador estaba sentado allí, solo. Siéntate, dijo. Alejandro obedeció, nervioso. Vi lo que hiciste, dijo el anciano, y vi lo que casi sucedió cuando nadie quería verlo. Alejandro bajó la mirada. Solo. Intenté evitar que otros pagaran por errores que no cometieron. El fundador asintió lentamente. Esta frase lleva toda una vida entenderla. Se hizo un silencio pesado, cargado de significado. Aún no estás listo para liderar, continuó el anciano, pero estás aprendiendo algo más inusual, la responsabilidad sin público. Alejandro sintió el peso de esas palabras más que cualquier castigo anterior. Al salir de la habitación, notó algo diferente. Las miradas a su alrededor ya no eran solo de desconfianza. Había respeto, no porque supieran quién era, sino porque vieron lo que hacía. Esa noche, el video anónimo que Alejandro había comentado días antes empezó a ganar popularidad. La gente compartía historias similares. Trabajadores, niños, padres. El comentario fijado decía, a veces, quienes parecen invisibles son quienes lo mantienen todo bajo control. Alejandro lo leyó en silencio. Por primera vez, no sintió la necesidad de explicarse.
simplemente de continuar, porque ahora entendía. El mayor poder no residía en el nombre que llevaba, sino en cómo decidía usarlo, incluso cuando nadie sabía quién era. Y la fiesta donde todo comenzó estaba aún lejos de revelar su consecuencia final. La aparente calma no duró mucho. Cuando una empresa crece durante décadas sostenida por el silencio y la jerarquía, cualquier cambio real suena a amenaza. En menos de una semana, los rumores comenzaron a circular por los pasillos de la sede en Ciudad de México. Comentarios susurrados en ascensores, miradas sospechosas durante las reuniones, mensajes rápidamente borrados en grupos internos. Alguien en Puebla estaba haciendo las cosas de otra manera. Y eso les incomodaba. Alejandro fue primero en comprender los detalles. Un correo electrónico ignorado. Una solicitud de material que tardó más de lo habitual. Un supervisor reemplazado sin explicación. La estructura comenzaba a reaccionar como un organismo bajo ataque. Mateo se dirigió directamente a un descanso rápido al lado del cobertizo. Hay gente importante observándote, y no pareces feliz. Alejandro respiró hondo. Sabía que este momento llegaría. El problema era no equivocarse nunca. Siempre era manipular algo que sustentaba privilegios invisibles. Esa misma semana, un auditor interno se presentó sin avisar. Demasiado joven para el puesto, demasiado serio para ser meramente curioso. Llevaba una tableta, tomando notas de todo, pero haciendo pocas preguntas. Observaba a Alejandro con excesiva atención. Al final del turno, el auditor lo llamó. No estás en el organigrama adecuado para las decisiones que estás tomando. Alejandro respondió con calma. Él tampoco estaba en el organigrama cuando empezaron los errores. Alguien tenía que actuar. El auditor no respondió. Simplemente anotó algo y se marchó. En la Ciudad de México, Elena enfrentó una presión silenciosa. Antiguos consejeros, hombres que conocían al fundador desde antes de la existencia del imperio, comenzaron a cuestionar los cambios. Uno de ellos fue demasiado directo. Su padre siempre mantuvo a la empresa alejada de ese tipo de idealización operativa. Los empleados son números. Lo que importa son los procesos. Elena le sostuvo la mirada. Los empleados son quienes hacen que los procesos funcionen. El asesor sonrió con ironía. El idealismo es caro. Esa noche, Elena visitó a su padre. Lo encontró sentado, leyendo viejos informes, como hacía cuando quería recordar quién era antes de todo esto. «Tienen miedo», dijo. Él asintió. El miedo suele ser una buena señal. Significa que algo está cambiando. Mientras tanto, en Puebla, la tensión aumentaba. Un error deliberado, demasiado pequeño para ser escandaloso, pero lo suficientemente grave como para generar culpa, se atribuyó al departamento donde trabajaba Alejandro. Un error de inventario. Una sutil acusación de incompetencia. El gerente regional convocó otra reunión. El tono era diferente. Frío, calculado. Alguien aquí se cree más importante que el sistema, dijo mirando directamente a Alejandro. El silencio pesaba mucho. Alejandro levantó la mano. Si el sistema falla cuando alguien intenta arreglarlo, quizá el problema no sea la persona. Un murmullo resonó por el almacén. El rostro del gerente se endureció. Hablas demasiado para alguien que debería simplemente obedecer. Alejandro sintió que algo cambiaba en su interior. No era ira, era claridad. Esa noche, al terminar su turno, encontró un sobre sencillo en su escritorio. Sin remitente. Dentro, una copia de un informe antiguo, fechado hacía años, que mostraba exactamente los mismos errores que ahora salían a la luz. Los mismos departamentos, las mismas maniobras, el mismo patrón. Alguien quería que le entendiera, o que se retractara. En casa, Alejandro extendió los papeles sobre la mesa. Ató cabos. No era incompetencia, era estrategia. Errores controlados generaban contratos de emergencia, consultoría externalizada, bonificaciones invisibles. Un juego silencioso. Por primera vez, se dio cuenta de la verdadera magnitud de lo que estaba afrontando. Al día siguiente, la prensa local publicó una breve nota. Unidad logística en Puebla enfrenta inestabilidad interna. Nada explosivo, pero suficiente para atraer la atención de inversionistas interesados. El fundador leyó la nota sin mostrar emoción alguna. Luego, cerró lentamente el periódico. «Así empieza», murmuró. Hizo una llamada. Solo una. En Puebla. Citaron a Alejandro la oficina administrativa. El auditor estaba allí. El gerente regional también.
Necesitamos hablar sobre tu futuro aquí, dijo el gerente. Alejandro asintió. Lo esperaba. Te pasaste de la raya, continuó el hombre. Armaste un escándalo. Llamaste la atención indebidamente. Alejandro respiró hondo. El verdadero límite es fingir que no se ve cuando algo anda mal. El auditor observaba en silencio, como quien observa un partido cuyo resultado aún no ha sido revelado. Lo están dando de baja de la unidad, anunció el gerente, con efecto inmediato. Mateo, que observaba desde lejos, apretó los puños. Otros empleados agacharon la cabeza. El sistema se estaba defendiendo. Alejandro se levantó lentamente. Recogió su mochila. Antes de irse, miró a su alrededor. Si este lugar se derrumba, no será porque alguien haya hablado demasiado. Será porque mucha gente ha estado callada durante demasiado tiempo. Se fue en completo silencio. Esa noche, el fundador llegó a las instalaciones. No lo anunció. No pidió permiso. Caminó directo al almacén. Los empleados se detuvieron, sorprendidos. Reconocieron el rostro de fotos antiguas, murales y historias susurradas. Pidió reunir a todos. Cuando Alejandro llegó, llamado con urgencia, encontró a su abuelo de pie en el centro del cobertizo. El mismo lugar donde lo habían humillado semanas antes, disfrazado de mendigo, invisible. El anciano habló en voz baja, pero su voz se escuchó en todo el espacio. Hoy casi expulsan a alguien por intentar proteger lo que muchos fingen no ver. Miró directamente a Alejandro. Algunos aquí me conocen como el fundador. Otros ni siquiera saben quién soy. Pero todos saben cómo reconocer a alguien que trabaja con integridad. El silencio era absoluto. Si alguien aquí necesita irse, no será el que actúa. Será el que se beneficia del error. El gerente regional palideció. El auditor cerró lentamente la tableta. La verdad estaba a punto de salirse de control. Y la fiesta que había comenzado como una humillación ahora, se estaba transformando en el escenario de la mayor revelación de todas. El impacto de la presencia del fundador se extendió por la unidad como una ola silenciosa. Nadie se movió, nadie se atrevió a hablar. El hombre al que muchos solo conocían por fotografías antiguas estaba allí, respirando el mismo aire, observando rostros que habían aprendido a esconderse tras títulos e insignias. El gerente regional intentó decir algo, pero no le salió la voz. El fundador no necesitó alzar la voz. Su silencio era más pesado que cualquier grito. Caminó lentamente por el almacén, tocando una pila de cajas, observando los registros clavados en la pared, los horarios de turnos escritos a mano, las huellas de improvisación que delataban viejos problemas. Se detuvo ante un tablón de anuncios donde alguien había pegado, casi disimuladamente, una hoja con sugerencias de mejora firmadas por empleados anónimos. El fundador leyó cada línea con atención. Reconoció ese tipo de iniciativa. Así era exactamente como había comenzado todo décadas atrás, cuando no había lujos, ni fiestas, ni herederos orgullosos, solo trabajo duro y decisiones difíciles. Alejandro observaba desde lejos, sintiendo el peso de todo lo que estaba sucediendo. No había pedido esto. Nunca quiso ser el centro de atención. Pero ahora estaba en el centro de algo mucho más grande de lo que había imaginado. El fundador finalmente se detuvo ante él. «Hoy te despidieron», dijo el anciano, no como una pregunta, sino como una constatación de un hecho. Alejandro asintió. Intentaron silenciarme. El fundador respiró hondo. Han intentado silenciar a muchos a lo largo de los años. Algunos lo lograron, otros no. Se volvió hacia el auditor. Vino a auditar procesos o personas. El joven dudó. «¿Demandas, señor? Así que, vigílelo adecuadamente. Porque mayor error en un proceso es cuando solo sirve para proteger a los de arriba». El auditor tragó saliva con dificultad. El gerente regional retrocedió un paso casi imperceptible. Esa misma noche, se envió un memorando interno a toda la empresa en México. Breve, directo, sin demasiadas firmas. Indicaba que se iniciaría de inmediato una auditoría general que abarcaría contratos, bonificaciones, proveedores y decisiones administrativas de los últimos 15 años. El fundador lo firmó personalmente. La noticia se filtró en menos de una hora. En Ciudad de México, los periodistas comenzaron a llamar. Los analistas financieros comentaban en programas nocturnos. Los inversionistas observaban atentamente. El nombre de la empresa, que siempre había simbolizado estabilidad, ahora se asociaba con palabras como disrupción, cambio y exposición.
El heredero se enteró de la visita a la unidad de Puebla mientras se preparaba para otra fiesta, esta vez en Polanco, rodeado de gente que reía a carcajadas y escuchaba muy poco. Un asistente se acercó con el celular en la mano y el rostro tenso. «Tu abuelo está en Puebla». El heredero se quedó paralizado un instante. Luego se rió. «Mi abuelo casi nunca sale de casa. Él está ahí y ha iniciado una auditoría general». La risa se apagó. El heredero sintió un nudo en el estómago. Al instante recordó al mendigo de la fiesta. Su mirada, su postura, la forma en que lo habían ignorado, humillado, expulsado. Un sudor frío le corría por la nuca. «Eso es imposible», murmuró, más para sí mismo que para su asistente. Pero no fue así. Al día siguiente, el fundador convocó una reunión extraordinaria de la junta directiva, no en el lujoso edificio de la capital, sino en la propia sede de Puebla. Un gesto simbólico que perturbó profundamente a los exmiembros de la junta. Algunos viajaron con reticencia, otros con nerviosismo, todos inseguros. A Alejandro se le indicó que estuviera presente, no como empleado, sino como observador. La sala improvisada estaba abarrotada. Hombres con trajes caros se sentaban en sillas sencillas. Un contraste casi irónico. El fundador entró el último. No saludó a nadie. Simplemente se sentó y abrió una gruesa carpeta llena de documentos. «Durante años», dijo, «esta empresa creció. Y con ella creció algo que nunca aprobé, la certeza de que nadie nos observaba». Redactó un informe. Contratos inflados, proveedores recurrentes, consultoras fantasma, todo documentado. Tú lo llamas eficiencia. Yo lo llamo robo encubierto. El silencio era sofocante. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Todo lo que había percibido estaba ahora allí, expuesto, magnificado. El fundador continuó. «Hace unas semanas fui a una fiesta organizada por mi nieto. Me trataron como basura. Se rieron de mí. Me echaron». Algunos asesores intercambiaron miradas nerviosas. El heredero no estaba presente, pero su ausencia era evidente. En ese momento comprendí algo importante, dijo el anciano. «Si yo, siendo quien soy, pude ser descartado tan fácilmente, imagínense cuántos otros fueron descartados sin siquiera tener voz». Miró directamente a Alejandro. Este joven intentó hacer lo que muchos aquí nunca tuvieron el valor de hacer, y por eso, casi lo expulsan. La reunión terminó sin aplausos, sin discursos de clausura, solo órdenes claras, suspensiones, despidos inmediatos, investigaciones externas. Cuando Alejandro salió de la habitación, su celular vibraba sin parar. Mensajes de colegas, desconocidos, gente agradeciéndole, ofreciéndole apoyo, haciéndole preguntas. Su nombre empezaba a circular. Esa noche, la historia se hizo pública. Un portal de noticias nacional publicó. El fundador reaparece, expone un complot interno y revela que fue humillado por su propio nieto en una fiesta de élite. La noticia corrió como la pólvora. El heredero se despertó con el sonido de su teléfono explotando. Intentó llamar a su abuelo. No hubo respuesta. Intentó llamar a su madre. No hubo respuesta. Por primera vez, sintió el verdadero peso de su apellido. Días después, lo citaron. No para una conversación privada, sino para una asamblea pública, retransmitida en línea, ante empleados, prensa e inversores. Alejandro observaba desde la primera fila. El heredero entró, pálido. No había música, no había risas, solo cámaras. El fundador habló poco. No necesitaba decir mucho. Confundiste herencia con derecho, poder con superioridad, y olvidaste algo fundamental. Todo esto existe gracias a personas que nunca aprendiste a ver. El heredero intentó hablar. Le falló la voz. Hoy, continuó el anciano, ya no representarás a esta empresa. No como castigo, sino como consecuencia. El impacto fue inmediato. Titulares, caídas temporales de la bolsa, conmoción. Alejandro sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Esto no era el final. Fue un comienzo difícil. Antes de concluir, el fundador miró a la cámara. Si esta historia te hizo reflexionar, comentar o recordar a alguien que fue ignorado, no te quedes callado. Compártela. Porque las empresas, las familias y las sociedades solo cambian cuando la verdad ya no se oculta. Alejandro sabía que ese mensaje también era para él. El camino por delante sería largo, pero ahora era visible.
Y la mayor fiesta de humillación se había convertido en la mayor caída pública de todas. Tras la asamblea transmitida en directo, nada volvió a la normalidad, y quizás nunca debía haberlo hecho. Los pasillos de la empresa, antes silenciosos por costumbre, ahora lo eran por respeto. La gente caminaba más despacio, observaba más, hablaba menos. No por miedo, sino por conciencia. Como si todos se hubieran visto obligados a ver algo que siempre había estado ahí y que habían preferido ignorar. Alejandro empezó a ser invitado a reuniones a las que nunca imaginó asistir. No como un símbolo, sino como un referente. Seguía sintiéndose fuera de lugar, con la misma ropa sencilla y el mismo cuaderno desgastado. En cada sala lujosa a la que entraba, recordaba haber sido expulsado de una fiesta como si no existiera. La diferencia ahora era abismal. Nadie se atrevía a ignorarlo. El fundador, por su parte, parecía más cansado, pero a la vez más ligero. Recorrió la empresa como si cerrara viejos capítulos. Habló con empleados veteranos, escuchó historias olvidadas y se sentó en cafeterías comunes. Había una mezcla de culpa y alivio en sus ojos. Culpa por haber permitido que todo llegara a ese punto. Alivio por haber roto por fin el ciclo. Una mañana nublada, llamó a Alejandro para que lo acompañara por el patio exterior. El sonido lejano de las máquinas se mezclaba con el viento frío. ¿Sabes por qué fui a esa fiesta? ¿No?, preguntó el anciano, sin mirarlo directamente. Alejandro dudó. ¿Observar? Para confirmarlo, respondió el fundador. Necesitaba ver con mis propios ojos quién se había convertido en el heredero de lo que construí. Hizo una pausa. Cuando vi cómo me trataban, comprendí que no se trataba de mí. Se trataba de todos los que nunca tuvieron la oportunidad de hablar. Alejandro sintió un peso en el pecho. No sabía si era un cumplido o una advertencia. Días después, el heredero reapareció en las noticias. No en fiestas ni escándalos, sino en silencio. Había vendido propiedades. Había estado fuera del país por un tiempo. Algunos decían que estaba devastado. Otros, que planeaba venganza. Lo cierto es que, por primera vez, no controlaba la narrativa. Mientras tanto, dentro de la empresa, los cambios fueron profundos. Se crearon programas de escucha activa. Se implementaron procesos transparentes. Se revisaron los contratos. Se despidió a personal. Se ascendió a personal. El caos inicial dio paso a una reconstrucción lenta dolorosa. Alejandro fue invitado a asumir un rol formal. No uno de liderazgo inmediato, sino de puente entre la planta y la gerencia, entre el pasado y el futuro. Aceptó con inquietud. Sabía que la visibilidad también conllevaba riesgos. Sabía que lo observarían, lo interrogarían, lo pondrían a prueba. Pero también sabía que ceder ahora sería traicionar todo lo sucedido. Una noche, recibió un mensaje inesperado. Un número desconocido. Ganaste, pero no creas que termina aquí. No había firma. Alejandro se quedó mirando la pantalla durante largos minutos. Sabía de dónde venía. No sentía miedo. Sentía algo peor, responsabilidad. Al día siguiente, se encontró de nuevo con el fundador y le mostró el mensaje. El anciano leyó en silencio. Luego sonrió, con una sonrisa cansada. El verdadero cambio siempre molesta a quienes se sentían cómodos, dijo. Si nadie intenta intimidarte, es porque aún no has marcado la diferencia. Esas palabras seguían resonando. Semanas después, se convocó una gran asamblea interna. Esta vez, sin prensa, solo empleados, gente común, historias reales. Llamaron a Alejandro al escenario. No quería subir. No le gustaban los micrófonos. Pero subió. Observó cientos de rostros atentos. Respiró hondo. No soy un héroe, empezó. Solo soy alguien que está cansado de fingir que no ve. Habló de errores, de miedo, de silencio. Habló de cómo casi se rindió, de cómo era más fácil ser invisible que afrontar. Y terminó con algo simple. Si esta empresa realmente va a cambiar, no será por un fundador ni por un escándalo. Será porque cada uno de nosotros aquí decide no ignorarla más. El aplauso fue largo, no eufórico, profundo. Esa noche, Alejandro regresó a casa exhausto. Se sentó en la cama y apagó el celular. Por primera vez en meses, lloró, no de tristeza, sino de alivio acumulado. Al otro lado del pueblo, en una casa tranquila, el fundador observaba fotografías antiguas. Una en particular le llamó la atención. Un joven, cubierto de grasa, de pie junto a un cobertizo improvisado. Sonrió,
A esa versión de sí mismo le habría gustado Alejandro. Cogió el teléfono e hizo una breve llamada. Prepara los documentos. Es hora de formalizar el siguiente paso. El destino de todo estaba a punto de quedar sellado, y el mayor shock aún estaba por revelarse. El anuncio se hizo sin fanfarrias. No hubo conferencia de prensa ni vídeos institucionales con bandas sonoras épicas. Llegó como todas las grandes decisiones, en silencio, entre bastidores, mientras el mundo aún intentaba comprender que había cambiado. El fundador firmó los documentos en una mañana despejada, sentado frente a una ventana abierta, oliendo el lejano aroma de la ciudad que había ayudado a crecer. Cada firma parecía pesar más que la anterior, no por su valor legal, sino por el simbolismo de cerrar un ciclo que había definido toda su vida. Alejandro fue citado a la oficina esa misma tarde. Encontró al anciano de pie, contemplando la ciudad. No había formalidad en el ambiente, ni abogados, ni asistentes. ¿Recuerdas lo primero que me dijiste cuando nos conocimos?, preguntó el fundador sin darse la vuelta. Alejandro pensó unos segundos. Dijo que no quería que me vieran. Quería que el problema se resolviera. El fundador asintió lentamente. Y aún así, terminaste siendo visto. Se dio la vuelta, sosteniendo la carpeta de documentos. Durante décadas, esta empresa había sido tratada como una herencia. Algo pasaba de mano en mano como si fuera un objeto. Pero nunca lo fue. Siempre fue una responsabilidad. Colocó la carpeta sobre la mesa. A partir de ahora, la estructura cambia. El control deja de ser familiar y se vuelve colectivo. Consejo renovado. Participación real de los trabajadores. Transparencia obligatoria. Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. Esto creará resistencia. Revelará la verdad, respondió el anciano. Y eso siempre da miedo. Hubo una larga pausa. El fundador añadió, en voz baja, y necesito que estés dentro de esto, no como un símbolo, como conciencia. Alejandro respiró hondo. No respondió de inmediato. Sabía que aceptar significaba renunciar a cualquier anonimato futuro. Significaba ataques, dudas, noches de insomnio. Pero también sabía que negarse significaría negar todo lo que había aprendido. Acepto, dijo finalmente, pero solo si nunca olvidan dónde empezó todo. El fundador sonrió. Precisamente por eso necesitas estar ahí. La semana siguiente, el cambio se anunció internamente. La conmoción fue grande. Algunos celebraron, otros protestaron. Hubo reuniones tensas, amenazas veladas, intentos de desestabilización. Pero la decisión era irreversible. El heredero intentó contactarlo por última vez. Solicitó una reunión privada. El fundador se negó. Algunas conversaciones no son necesarias, dijo. Las acciones ya han hablado. Alejandro volvió a cruzar las puertas de la empresa, ya no como una figura invisible ni como una excepción, sino como parte activa de la reconstrucción. Miró a su alrededor y vio que quienes antes habían evitado su mirada ahora lo saludaban con discreto respeto. Nada se había vuelto perfecto, pero se había vuelto real. Pasaron los meses. La situación se calmó. La empresa se estabilizó. Los escándalos dieron paso a casos prácticos. Las universidades comenzaron a citar el proceso como ejemplo de ruptura ética. El nombre del fundador volvió a mencionarse con admiración, no por su riqueza, sino por su valentía tardía. Una tarde sencilla, Alejandro se reencontró con el anciano. Esta vez, no en la oficina, sino en un banco del parque, viendo jugar a los niños. ¿Crees que hemos hecho suficiente?, preguntó Alejandro. El fundador pensó antes de responder. No, pero hicimos lo necesario. Basta es una ilusión cómoda. Se quedaron en silencio. El sol comenzaba a ponerse. Alejandro sabía que esta historia no se trataba de riqueza ni de poder. Se trataba de mirar, de ver quién siempre había estado ahí. Antes de despedirse, el fundador dijo algo que recordaría por siempre. Nunca ignores a alguien en la puerta. A veces, ahí es donde se esconde la verdad que has pasado toda tu vida evitando. Alejandro se fue a casa pensando en ello. Pensando en cuántas puertas aún quedaban por abrir, cuántas historias aún quedaban por ver. Y si tú, que has oído todo esto, has llegado hasta aquí, quizá también estés ante una puerta. La cuestión no es quién está al otro lado, es si fingirás no haberlo visto. Si esta historia te conmovió, deja un comentario, comparte tu perspectiva, suscríbete, porque cada voz cuenta cuando la verdad finalmente sale a la luz. El tiempo no lo borra todo,
pero te enseña a ver las cosas de otra manera. Meses después de los cambios, la empresa ya no era reconocida solo por su tamaño o sus cifras. Era citada por las historias que empezaban a surgir desde dentro. Quienes antes habían entrado en silencio ahora ofrecían sus opiniones. Quienes nunca habían sido escuchados ahora eran consultados. No porque alguien se lo ordenara, sino porque algo se había roto irreversiblemente. La certeza de que poder justificaba la indiferencia. Alejandro caminaba por los pasillos con la misma atención de antes. Seguía observando detalles, escuchando conversaciones y anotando ideas. No se sentía superior a nadie. Sabía que ese lugar solo tenía sentido si seguía siendo un puente, nunca un pedestal. Algunos días sentía el peso de la expectativa. Otros sentía algo nuevo, pertenencia. El fundador, cada vez más ausente físicamente, permaneció presente en las decisiones esenciales. No interfirió, observó. Sabía que su rol era diferente ahora. En una carta interna enviada a todos los empleados, escribió unas líneas que circularon durante meses entre mensajes y tablones de anuncios improvisados. Nada de lo que he construido vale más que las personas que lo sostienen cada día. El heredero desapareció de las noticias. Para algunos, se convirtió en un ejemplo de lo que ocurre cuando el apellido reemplaza al carácter. Para otros, solo en una nota al pie. Lo cierto es que su caída no fue el tema central de la historia. Fue simplemente el reflejo más visible de algo mucho más grande. Una tarde, Alejandro recibió una invitación inesperada. Una pequeña escuela técnica en las afueras de la ciudad quería que hablara con jóvenes trabajadores, no como ejecutivo, como alguien que había estado en el lado invisible. Él aceptó. Sentado ante decenas de rostros atentos, contó su historia sin adornos. Habló de la fiesta, de la humillación, del silencio. Habló del miedo a hablar, del riesgo de ser excluido. Habló del momento en que comprendió que guardar silencio también era una elección, y una de las más peligrosas. Finalmente, un niño levantó la mano. ¿Y si nadie escucha? Alejandro pensó unos segundos. Luego respondió: a veces, a la primera persona que debes escuchar eres a ti mismo. Esa noche, regresó a casa con una extraña sensación de cierre. No de fin, sino de significado. Días después, recibió una última llamada del fundador. Su voz era débil, pero firme. Quería agradecerte, dijo el anciano, no por salvar la empresa, sino por recordarme por qué empecé todo esto. Hubo silencio al otro lado. Alejandro tragó saliva con dificultad. El fundador continuó: el mundo está lleno de puertas cerradas porque la gente pasa demasiado rápido como para darse cuenta de quién llama. La llamada terminó allí, sin discursos, sin largas despedidas. La semana siguiente, Alejandro volvió a pasar por la misma puerta donde todo había comenzado. Se detuvo unos segundos. Observó a la gente ir y venir, hablando. Nadie sabía exactamente cómo había empezado aquella historia, y quizá no necesitaban saberlo. Lo importante era que algo había cambiado. Él siguió adelante, porque historias como esta no tratan de multimillonarios, herederos ni caídas públicas. Tratan de decisiones cotidianas, de ver o ignorar, de escuchar o reír, de comprender que, a veces, quienes parecen no tener nada son quienes poseen toda la verdad. Y si has llegado hasta aquí, quizá no sea casualidad. Quizás esta historia te recordó a alguien que fue ignorado, o a una puerta que pasaste sin mirar, o a una voz que silenciaste. Si es así, comenta. Cuéntanos qué te ha conmovido esta historia. Dale a me gusta y suscríbete, porque mientras haya historias invisibles, alguien tiene que estar dispuesto a verlas. Y todo comienza cuando decides no voltear la cara.